Vamos a comenzar con la clase. Ahí la estoy grabando. No sé si tú puedes comunicarte por WhatsApp con los chicos para que se puedan ir ingresando a la sala. O si tienen algún motivo en particular, si que no pueden contactarse. Pero lo importante es que ya, y fundamental, vamos en la tercera semana, ¿cierto? Obviamente ya pasaron 2 semanas y ya hemos tenido 2 evaluaciones. En las 2 evaluaciones hemos ido aumentando, ¿cierto? Hemos ido desarrollando el proyecto de emprendimiento que ustedes mismos como grupo están realizando. En el caso de ustedes le ha ido bastante bien, ¿cierto? Sacaron la última evaluación un 7 porque estuvo muy bien presentados los temas. Y ahora hay que seguir avanzando en varios temas que son muy importantes, por eso es que me interesa, ¿cierto? Que hablar, digamos, este tema para subir inclusive el video a la sala virtual, porque es necesario que avancemos y en esta semana se junta mucho tema que hay que conversar. Así que voy a partir inmediatamente nomás, porque tenemos que avanzar. Lo primero que se habla es el plan de negocios. Roberto, no sé si tú me estás escuchando, ¿estás viendo el plan de negocios en el PPT? Sí, lo estoy escuchando y veo el PPT. Ya, Y mi gracias internet está Roberto. medio malo, no sé si me escucha bien. Te escucho súper bien a ti, también. Ah, genial. Vale, gracias Roberto, te pasaste. Bueno, Nada. como te comentaba, ¿cierto? Ya hemos ido avanzando en la semana, perdón, en las semanas, porque ya llevamos 2. Ha ido creciendo, ¿cierto? El proyecto en particular. Hay algunos que dicen que tienes problemas para ingresar. ¿Qué tal? Ok. Es raro que no tuve ningún problema Sí, desde que estoy yo aquí. tampoco porque no pide clave, no pide nada. Bueno, ¿No? ¿cómo elaborar un plan de negocio? No te olvides que yo siempre hablo en términos generales porque el curso de ustedes es de aplicación. O sea, lo que ustedes están chequeando, lo que estamos conversando, lo que están estudiando, lo que están investigando, porque yo les presento solamente las directrices y ustedes tienen que profundizar un poquito más en algún tema en particular, como por ejemplo lo que vamos a ver esta semana. Porque hay mucho que hablar y eh, como hay mucho que hablar, ¿cierto? Yo lo voy a pasar no en tan profundidad y la otra clase el día viernes, que ya estamos encima y vamos a perder mucho tiempo en el trabajo. Me manda que no puede entrar por el link. Es que está en un celular. Bueno, es de esperar que lo pueda solucionar. Eh, lo fundamental, ¿cierto? ¿Por qué hacemos todo esto cuando estamos hablando del emprendimiento? Es porque necesitamos tener un cierto orden, ¿cierto? Conocer un poquito la característica de nuestro emprendimiento, cuáles son las bases, ¿cierto? Cuál es el cimiento que tiene para poder desarrollar a futuro mi emprendimiento y yo entenderlo y conocerlo, porque se supone que es mi propio emprendimiento, es mi propio negocio y yo el que debe conocer mucho mejor ese negocio es justamente uno mismo, porque ese es el propósito, ¿cierto? La idea es que si el negocio es mío, que lo maneje yo mismo, ¿no? Porque me están preguntando si la clase es a las 10 de la noche y cuando yo le puse 22 o 20. Yo le puse 22, 15, 20, 15. Sí, lo que pasa es que en el aula virtual quedó con 10 AM. Ah, no lo Creo que modifiqué. por eso debe haber más de uno confundido por ahí, en ambos cursos. Sí, tiene razón. Y máxima me dice ingresamos y dice error. Qué raro. No sé, yo entré por el link del correo institucional y me tomó directo. ¿Cuál? El link que mandó por el correo del instituto, Sí, exacto. yo por eso ingresé y me tomó de una. A lo mejor puede que, como la persona está ingresando el celular, le... Sí, lo voy a poner aquí que fue al correo de NAC.
capaz que la pobre persona venga en el metro y es el problema de ese No, a lo mejor están tratando de estar por el lado virtual y ahí yo no cambié el link. Ah, puede ser eso. Aquí lo estoy escribiendo. El link está en el correo de instituto. Eso puede ser. Ahí ya por lo menos Alessandro ya ingresó. Ya. Ahí yo creo que van a empezar a ingresar. Ok. Sí, por lo menos ya ahí me están respondiendo que van a ingresar por ahí. Bien. Entonces, como conversábamos, como esta semana hay harto tema que tratar, ¿cierto? Vamos a ir avanzando porque no podemos esperar que empiecen a llegar los alumnos. Es ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es empezar a analizar mi plan de negocio, ¿cierto? Lo que yo quiero ahora es profundizar mi emprendimiento, ¿cierto? Ya tenemos la primera parte, cuáles son las etapas del proyecto. Lo que analizamos también es qué es lo que me hace diferente con respecto, ¿cierto?, a la propuesta de valor. Y también lo último que se le agregó, la oferta y demanda, digamos, en relación a, en particular, a mi producto que estoy yo realizando. Cuando yo comienzo a hacer el plan de negocio, ya empiezo a ponerme los pantalones largos, ¿cierto? Ya ahora empiezo a creer más en mi negocio porque me di cuenta que tenía oferta, había demanda, que la podía controlar, que la podía manejar. La propuesta de valor, ¿cierto?, en cuanto a qué es lo que me hace diferente, ya lo tengo sumamente claro. Y por otro lado, tengo la idea con todas las fases en general que me gustaría llegar como emprendimiento. Entonces ahora cuando empezamos a hablar con el plan de negocio, es porque obviamente cuando yo ingreso a un emprendimiento, ¿cierto?, cuando yo realizo algo, no es bueno la improvisación, porque hay mucho riesgo, ¿cierto? El riesgo es que me pueda ir bien o pueda ir mal. Y a lo mejor hay más riesgo que me vaya mal que me vaya bien si no tengo ideas del mercado, si no tengo ideas de la oferta, si no tengo idea cuál es la idea. O sea, no sé nada del negocio y me voy a meter en ese cuento. Entonces, por lo tanto, es importante que se desarrolle un plan de negocio cuando yo quiero comenzar con mi famoso emprendimiento. ¿Cuál es la idea del plan? Es que será mucho más efectivo y podré disponer de algunos beneficios como estoy en condiciones, de acuerdo a la cantidad de personas que requiero, de acuerdo a la cantidad y las características de las habilidades blandas y duras que requiero el personal para delegar. Estoy conociendo, ¿cierto?, cuál es el flujo de efectivo, cuáles van a ser las ventas que tiene mi negocio y cuáles son las estrategias, ¿cierto?, los objetivos, los pasos a seguir. Si no tengo claro eso y solamente son cosas vagas, generales, ¿cierto?, de lo que hasta el momento hemos hablado, es muy poco lo que yo puedo avanzar. Entonces, una vez que ya tengo lo que hasta el momento ustedes realizaron, ¿qué es lo que tengo que avanzar después? En la definición del negocio. Y en la definición del negocio hay tres pasos fundamentales que siempre están en el sistema y que siempre me recuerdan que yo tengo que saber. La misión, la visión y los objetivos. De estos tres, en verdad, hoy en día, más que, ahí están el tránsito, más que la misión o la visión que es importante, es los objetivos. Los objetivos son aquellos que me trazan el punto al cual yo quiero llegar. Es el norte, ¿cierto?, que de mi emprendimiento en el cual yo me voy a ver más adelante. Y por lo tanto es fundamental que en esta etapa, ¿cierto?, para tener un plan de negocio exitoso, aparte de conocer cuál es la misión, ¿cierto? La misión, cuál es la visión, lo que sí interesa conocer, sí o sí, los objetivos que uno se propone con su emprendimiento. ¿Cuál va a ser el objetivo? Ser el mejor del mercado, lograr un 10% del mercado, permanecer en el mercado, ¿cierto? Ser el mejor del negocio de las mesas de madera, ¿cierto?, siguiendo con ese ejemplo que siempre le he puesto. Entonces yo tengo que entender aquí a dónde quiero llegar. Quiero ser el líder del mercado, quiero penetrar un 10% de ese gran mercado. ¿Dónde quiero estar? Y ese es el objetivo. Y el objetivo, como dice ahí,
es describir de una manera global aquello que se quiere alcanzar a través del negocio y su operatividad. Es decir, a dónde yo me veo a fin de año. ¿En qué lugar voy a estar de aquí a 2 años más o 5 años más? Entonces, para el plan de negocio es fundamental comenzar a saber cuál es la misión, la visión, pero también cuáles son el objetivo o los objetivos que me van a mover en este último tiempo. Después, ¿cuál es la proyección de la inversión? ¿Cierto? ¿Se acuerdan que hablábamos de que yo quería también expandirme, quería innovar? Entonces, cuando yo realizo eso, ¿qué es lo que voy a aplicar con respecto al proyecto de inversión? Voy a necesitar una muy importante inversión en el proyecto de emprendimiento en el cual yo estoy abarcando, o a futuro voy a necesitar una mayor cantidad de inversión porque voy a crecer tanto que lo voy a requerir. En otras palabras, determinar cuánto dinero debo destinar para cumplir con los objetivos que yo me estoy proponiendo, ¿cierto? Lo que yo estoy entendiendo que es hasta donde yo quiero llegar. Y por lo tanto, yo necesito conocer los modelos de financiamiento, ¿cierto? Las características esenciales como las herramientas que yo puedo utilizar para manejar en el proyecto de la inversión de mi negocio. Entonces, en esta parte también vamos a hablar de lo que es la parte de inversión. Las estrategias de marketing es otro punto importantísimo que yo tengo que manejar. Mis metas, partamos primero por la visión, misión, objetivo, hasta dónde yo quiero llegar. ¿Cuál va a ser, ¿no es cierto?, mi aspiración de aquí a un año? ¿Dónde me veo yo con respecto a mi emprendimiento? Después, para lograr ese objetivo, para llegar a cumplir ese objetivo, tengo que proponerme un proyecto de inversión. Requiero mucha inversión, o estoy con lo que ya tengo, puedo lograr ese objetivo, o necesito, a medida que el tiempo pasa, mejorar, ¿cierto?, el capital que requiere la empresa para lograr ese objetivo. Después, ¿cuál es el plan de negocio? de la estrategia de marketing, ¿cierto?, dentro del plan de negocio, para cumplir con ese objetivo y lograr captar, por ejemplo, esa cantidad de ventas que yo requiero para cumplir con mi proyecto de inversión. Por lo tanto, ¿cierto?, se dice que, y eso ya es común saberlo, que la publicidad es fundamental, indispensable para cualquier negocio, independiente del tipo de negocio. Y lo que dice ahí, que pareciera que fuera un detalle, ¿cierto?, que en algunos casos a ustedes les puse que era muy bajo el comentario que me pusieron con respecto a la oferta y la demanda, porque no hablaron mucho y no profundizaron mucho el tema, porque es importante realizar un profundo estudio de mercado. Si yo me voy a meter en un negocio, que estamos hablando de una buena inversión, requiero hacer un estudio de mercado, porque yo necesito, ¿cierto?, lo que ya conversamos, que si no logré en la parte generalizada, cuando hablamos de la demanda, la oferta, cuando yo quiero realizar una estrategia de marketing, sí voy a necesitar saber cuáles las características que tiene mi cliente potencial, porque en base a eso va a ser el plan estratégico que yo voy a aplicar en mi estrategia de marketing. Porque no es lo mismo llegar a un producto, ¿cierto?, para una mujer que para un hombre, para ancianos que para bebés, porque son distintos los decidores, ¿cierto?, los que toman la decisión, o tienen distinto poder adquisitivo, o tienen distintas necesidades, tienen distintos gustos, y en base a eso yo voy a ver cuál plan estratégico voy a implementar con respecto al tema de marketing. Y ahí empezamos con la misma historia, ¿cierto?, que de alguna manera algunos grupos lo hicieron muy bien porque realmente se prepararon el tema de lo que es el estudio de la oferta y la demanda, pero sí es importante, perdón, en el punto 4, ver el tema de la competencia. ¿Ok? Porque estos son claves para un plan exitoso. Yo tengo que saber cuáles son mis actuales competidores, dónde están, cómo lo hacen, cómo llegan al mercado, porque o yo soy uno de ellos o me voy a diferenciar de ellos con respecto a este punto. Por eso es que es sumamente importante.
Y después, ¿no es cierto?, que en una parte igual se vio en la aplicación de la tecnología, porque hoy en día, si yo no aplico tecnología, ya estoy perdiendo. Porque primero, con la tecnología yo logro que las personas compren, ya sea con recompra, con tarjeta, porque ahora vender todo a crédito, nadie lo puede hacer, ¿cierto? Y cualquier negocio ya tiene tecnología. Con la tecnología también, por ejemplo, con un buen ERP, yo puedo administrar mi negocio de cualquier parte y no requiero estar permanentemente ahí, ¿cierto? Dependiendo, por lo tanto, de cuáles son las necesidades que yo necesito para mi emprendimiento, tengo que aplicar tecnología. Definir las oportunidades y amenazas del entorno. Y ahí, cuando aplicamos esto, ya vamos a empezar a ver los tipos de análisis y que en esta semana, ¿cierto?, lo vamos a mencionar y lo vamos a desarrollar, que de acuerdo, ¿cierto?, como está la semana con los PPT, con los videos, ¿cierto?, con lo que ustedes tienen que ver, aparecen 3 tipos de análisis. Y uno de esos análisis habla muy bien, que es el FODA, ¿cierto?, que de alguna manera lo vamos a desarrollar, donde están las fortalezas de F, la O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas? Yo tengo que conocer, ¿cierto?, por lo tanto, lo que ocurre con mi empresa, porque mi empresa puede tener debilidades o fortalezas, pero el entorno, ¿cierto?, lo que está afuera, me puede alojar cuáles son las oportunidades que me está dando el negocio y cuáles son las amenazas que también me está dando, ¿cierto?, el entorno. Pero ¿cuál es el punto? Que esas amenazas y esas oportunidades no solamente están para mí, sino que están para todos los que siguen la misma línea de mi negocio. Por eso, ¿cierto?, es importante en el punto 3 saber el análisis, perdón, el punto 4, análisis de la competencia, porque cuando yo defino las oportunidades y cuando defino las amenazas, ¿cierto?, que es del análisis FOA, que también vamos a tener que hacer el análisis FOA, se refiere a lo exterior. Entonces yo tengo que ahí, en esa parte tengo que entender que lo que a mí me es una amenaza o para mí es una oportunidad, le va a ocurrir exactamente lo mismo para el tipo que está al lado, que ofrece mi mismo producto o que es muy similar. Entonces con esas condiciones yo puedo ir conociendo un poquitito más cuál es la característica que tiene mi negocio. Y, ¿cierto?, como le explicaba ahí, eso se refiere al análisis FODA. Y en el análisis FODA, yo tengo que identificar, ¿cierto?, ahí está clarito el tema, que se está intentando que ustedes tengan que realizar las fortalezas y las debilidades. Esas son 2 características internas de la empresa. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cierto? ¿Qué es lo que me hace diferente? Que de alguna manera yo lo vimos cuando le aplicamos la propuesta de valor a mi emprendimiento. ¿Cuál es la fortaleza? ¿Cierto? ¿En qué yo me diferencio de la competencia? Tengo una alta espalda en capital, tengo sucursales por todo Chile o por todo el mundo, tengo, ¿cierto?, personas capacitadas y preparadas para mi negocio, tengo los mejores vendedores, tengo un producto que es el lead y el top, ¿cierto?, con respecto al tema del mercado. Esos son fortalezas, ¿cierto? Mi producto es de mejor calidad, el que más se vende es el lead de mercado. Pero también puedo tener debilidades, que justamente es que tengo mucha competencia, que no tengo espalda, ¿cierto?, en cuanto a capital, que estoy ubicado en un lugar que no es muy adecuado y más encima no me puedo ampliar porque no tengo la capacidad. Es decir, ¿cierto?, se complica un poquitito el tema con respecto a lo que es mis fortalezas y mis propias debilidades. Esas son internas de mi empresa y son particular mías, ¿ok? En cambio, las otras 2, ¿cierto?, cuando ustedes vean el tema del FODA, que son las oportunidades y que son las amenazas, ahí me habla de lo que es externo, que no depende de mí, no depende de mi empresa y no es solamente para mí, ¿cierto?, de acuerdo a lo que les comentaban antes, sino que
esto del mercado me genera oportunidades, pero no solamente a mí, sino que a mis competencias, ¿cierto? A los que tienen un producto sustituto parecido. ¿Por qué? Porque como están satisfaciendo una necesidad similar y yo estoy viendo que hay una oportunidad, si es para mí, es para el otro también. Entonces, ¿cómo lo voy a captar? ¿Cómo lo voy a percibir? Ahí está la gracia de saber cuáles son las, por ejemplo, oportunidades que me están dando el mercado, sabiendo que esa misma oportunidad que me llegó a mí, lo más probable es que mi competencia ya la está percibiendo y lo más probable es que la quiera implementar. Por lo tanto, ¿cómo voy a hacer yo para implementarla más rápido que el otro? Y por otro lado, las amenazas que a mi negocio amenazan, a mi emprendimiento, igual amenazan a la competencia. Si estamos hablando del mismo tipo de producto, el mismo tipo de servicio, por lo tanto no tendría por qué haber una diferencia, que lo que me amenaza a mí no le amenaza al otro. ¿Cierto? Como por ejemplo, que puede ser que si yo tengo trabajo con el comercio exterior, que se cierre la frontera, ¿cierto? Que se suban los impuestos, los aranceles, que los tratados de libre comercio, ¿cierto? Se empiecen así como a disolver con el tiempo y no se repitan, ¿no es cierto? O no se renueven. Por lo tanto, esa amenaza no es solamente para mí, es para todos aquellos que trabajamos en el comercio exterior y mayormente, ¿cierto?, los que trabajamos en el mismo producto. O si yo estoy a nivel nacional, ¿no es cierto?, que puede ocurrir con una pandemia, con una situación medio complicada, con huelgas generales, por lo tanto, eso me va a afectar a mí completo, ¿cierto? Y le podemos insistir, eso también depende y por lo tanto me va a afectar no solamente a mí, sino que a la competencia y por lo tanto, ¿cuál va a ser, ¿cierto?, la amenaza? ¿Cuánto me va a afectar a mí y cuánto le va a afectar a la competencia? Entonces, cuando hacemos el análisis FODA, más que enumerar, ¿cierto?, así cosas bastante al azar, lo que ustedes tienen que buscar para realizar el análisis FODA es justamente entender su negocio con todos los puntos que ya vimos anteriormente, ¿cierto?, donde yo, aparte de lo que hemos visto, que es la fase de mi emprendimiento, la propuesta de valor, las habilidades que tienen que tener los socios, la parte de la responsabilidad social, ¿cierto? Aparte de la oferta y la demanda, y, ¿cierto?, la propuesta de valor que ya lo mencioné. Ahora tenemos que agregar otros, que eran los puntos que ya comenzamos, cuál es la misión, la visión, los objetivos, cuál es el plan de inversión, cuáles son los flujos, cuál es lo relacionado con mi competencia, cuál es mi plan de marketing o estrategia de marketing. Entonces yo empiezo a profundizar un poquito más y una vez que tenga toda esa información adicional, puedo hacer una buena análisis FODA. Porque el análisis FODA, como yo les comentaba, las siglas son 4 letras: F de fortalezas, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. Pero las que destaqué ahí con rojo, que son las fortalezas y las debilidades, son de mi emprendimiento. No es de la competencia ni del mercado. Son mis debilidades, mis fortalezas. En cambio, cuando yo hablo de lo que es oportunidad o amenaza, es del mercado hacia los que estamos en este mercado. Por lo tanto, no solamente me afecta a mí, sino que le afecta también a la competencia. Entonces aquí podemos encontrar que algunas debilidades pueden identificarse, ¿cierto?, como el desconocimiento del mercado, de la competencia, falta de financiamiento, falta de experiencia, ¿cierto? Esas son cosas mías. Y por otro lado, las fortalezas pueden ser entusiasmo, compromiso, capacidad de trabajo, producto de calidad, buena espalda, alto financiamiento, o la posibilidad de endeudarme con la banca porque tengo buenas líneas de crédito. Entonces va dependiendo, ¿cierto?, de cuáles son los elementos que yo estoy buscando para encontrar las oportunidades y encontrar las amenazas, pero de mi propio sistema de trabajo, de mi propio emprendimiento. Eso es sumamente importante que lo tengamos claro para realizar esta actividad que en esta semana igual van a tener que ustedes hacer un análisis FODA. Acá. Entonces, aquí yo simplemente menciono algunas ideas, ¿cierto? No significa que justo son las que ustedes tienen. Cuáles son ciertas debilidades, cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades y amenazas. Lo importante es que ustedes sepan que cuando yo realizo un análisis FODA, si bien es cierto, tengo que analizar mi empresa de 4 perspectivas, 2 son internas y 2 son externas. Y ahí tengo que basarme, ¿cierto?, en cuáles van a ser las posibles oportunidades, cuáles son las posibles amenazas, cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas. Y que pueden coincidir con las que aparecen aquí, fantástico, pero no tiene por qué, ¿cierto?, ser de la misma forma,
o de lo que se menciona aquí. Ahora, ¿cómo hacer un análisis FODA? ¿Cierto? ¿Qué tengo que hacer para hacer un análisis FODA? ¿Cierto? Dice, puede ser sencillo, pero tienes que responder siempre a preguntas clave. Y la verdad es que es sencillo cuando tú manejas bien tu negocio, pero cuando tú lo desconoces, ya ahí no es tan sencillo, porque tienes que empezar a navegar y tienes que profundizar todos los aspectos que ¿cierto? Ya hemos conversado, porque profundizando los aspectos que ya hemos conversado, ¿cierto? Con una buena propuesta de valor, con un buen plan de negocio, con conocimiento de lo que es la oferta y la demanda, por lo tanto de mi competencia, de los proveedores, de los clientes, ¿cierto? De la parte de financiamiento, los recursos monetarios que requiero, ahí podría estar en condiciones de realizar un buen análisis FODA. ¿Por qué? Porque como fortaleza, ¿cierto? ¿Qué hace bien tu empresa? ¿Cierto? ¿En qué nos diferencia? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es mi plan? ¿Y cuál es mi sistema que me hace diferente a todos? ¿Cierto? El valor que yo le agrego al sistema. Tu negocio es fuerte en el sentido que tiene espalda, tiene capacidad, tiene financiamiento, está líquido, tu personal está comprometido, ¿cierto? Esas son cosas que yo puedo ir preguntando para saber si tengo fortaleza o tengo muchas debilidades. Entonces, ¿serán los mejores vendedores del sistema? Los vendedores que yo tengo no conocen ni el producto, por lo tanto por eso no vendemos, ¿cierto? Pero por otro lado, las debilidades. ¿Qué aspectos no se hacen bien en tu empresa? ¿Estás bien en la tecnología? ¿Tienes el control adecuado? ¿Tienes el plan de marketing que corresponde? ¿Conoces realmente las necesidades de las personas y dónde están y cómo llegar a ellos? ¿Te das cuenta? Entonces ahí yo tengo que ir viendo si realmente en la parte de debilidades, qué es lo que hago bien y por lo tanto qué es lo que estoy haciendo mal. ¿Qué problemas podemos observar ahora, ¿cierto? A futuro rápidamente cuando yo ya esté implementando mi negocio? ¿Te faltan recursos? ¿Cierto? ¿Tienes los recursos suficientes? Tanto recursos monetarios o financieros, los recursos humanos y los recursos materiales. ¿Cierto? Todas esas son características que me pueden estar faltando, o algunos de ellos, y que me genera una debilidad. Pero también hay oportunidades, ¿cierto? Tu mercado en el cual tú estás participando, estás ingresando, ¿está en crecimiento? Es un mercado nuevo que puede llegar a tener, ¿cierto? Un crecimiento muy específico, o ya es un mercado que el producto está llegando al pic y por lo tanto, sí o sí, de acuerdo a la vida, el ciclo de cualquier producto va a empezar a disminuir sus ventas y va a tener que hacer innovación, ¿cierto? Tecnología adicional. El público está siendo bien atendido, son esas palabras, estoy satisfaciendo la necesidad que realmente requiere esa persona, ¿cierto? El público se refiere a mis clientes. Puedes aprovechar algún beneficio legal, ¿cierto? Que haya un descuento de alguna cosa en particular, a lo mejor se está cerrando un nuevo convenio con algún otro país que por lo tanto yo requiero esos productos y van a estar más baratos de lo que aún llegan. No sé, ¿cierto? Yo tengo que ir viendo cuál es la característica que tiene también mi negocio, porque esas son oportunidades. Y con eso yo empiezo a pensar, ¿cierto? Las posibles oportunidades. Para amenazas, ¿qué está haciendo mejor la competencia? Porque la competencia, si yo soy el líder o estoy dentro de ahí del montón, lo más probable es que la competencia va a tratar de desfasar, ¿cierto? De sacar y va a realizar algo que va a hacer que aquí me va a complicar la vida. A lo mejor va a ser una liquidación espacial, ¿cierto? Va a ser una venta especial de disminución de inventario y por lo tanto 3 por 1, no sé, algo puede hacer y me pilla descuidado y me quitó, ¿cierto? Me sacó del mercado. ¿Qué obstáculos regulatorios hay en el sector, ¿cierto? Donde yo participo? ¿Cuáles son los impuestos? ¿Cuáles son las leyes? Si es muy regulado o no regulado, ¿cierto? Sobre todo la parte del aspecto de la responsabilidad social, que hoy día se supone que va a tener cada vez más, ¿cierto? Incidencia en la aprobación de proyectos. Efectivamente, mi producto o mi servicio, ¿cierto? ¿Complica o no complica el medio ambiente? O todo lo contrario, lo favorece y por lo tanto es una parte positiva para mí. Y por lo tanto, ¿cierto? Eso sería una oportunidad más que una amenaza. Tu producto puede ser reemplazado en el futuro, ¿cierto? Puede llegar un sustituto, como por ejemplo nos pasó, ¿cierto? Siempre nos pasa a los chilenos, que teníamos el guano, ¿cierto? Que se vendía y los cambiaron los alemanes, nos hicieron unos sintéticos
el cobre, ¿cierto? Que también lo están de alguna manera ahí tratando de sustituir por algunos otros productos, ¿cierto? Ahora se habla del litio, o sea, siempre tratan de hacer algo y nos complican el negocio, y eso que a nivel nacional. Imagínense que a nivel personal o particular lo más probable es que eso ocurra miles de veces, ¿cierto? Que nos complican porque aparece un producto que me cambia toda la historia. Entonces, para realizar un buen análisis FODA, yo tengo que conocer mi negocio y tengo que conocer el mercado, porque el mercado es el que me está dando la oportunidad y el que me está dando la amenaza. Y por otro lado, mi negocio me está dando, ¿cierto?, cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas. Si yo no conozco cuáles son las debilidades y ¿cierto?, mis fortalezas de mi propio negocio, les voy a decir qué estoy haciendo en ese negocio. Y por otro lado, si no conozco bien el mercado para saber cuáles son las oportunidades y la amenaza, ¿cierto?, lo más probable es que voy a tener muchos problemas. Si no, ¿cierto?, si vemos el país como un, ¿cierto?, como hacemos un análisis FOA, todos dijeron, no sabíamos ¿cierto?, dónde estábamos parados y que esto iba a venir, ¿cierto?, el estallido social y todo el problema, y después le agregamos la pandemia. Nadie hizo ningún estudio, ¿cierto?, vio esa amenaza o esas oportunidades. Cuando ya estábamos metidos en el cuento quemando, ¿cierto?, apagando incendios, empezaron a aparecer los emprendedores, aprovechando esa oportunidad que ya estaba latente. Pero ahí, ¿no es cierto?, el mercado es el que cambia y yo tengo que visualizar qué es lo que me va a entregar el mercado para yo poder hacer un buen análisis. Entonces, como ustedes esta semana tienen que hacer un análisis FOA, ¿cierto?, lo que ustedes tienen que chequear son esos 4 aspectos. Oportunidades, partamos por la F de FOA, ¿cierto?, la fortaleza. No se olviden que las fortalezas son de mi empresa. Las oportunidades me las da el mercado. La debilidad, ¿cierto?, es también de mi empresa y las amenazas también me las da el mercado. O sea, hay 2 del mercado y 2 internas, o 2 internas y 2 externas. Y esto es importante porque generalmente cuando uno analiza análisis FOA, porque me ha tocado todo esto y todo esto, ver análisis FOA que hacen estudiantes, generalmente se enredan entre las debilidades y las oportunidades porque creen que eso puede ser de alguna competencia o puede ser, ¿no es cierto?, del mercado. Y eso no, son mis debilidades y mis oportunidades. El mercado no tiene nada que ver, el mercado tiene que ver con lo que es la amenaza o la oportunidad. Entonces, ojo con eso, porque siempre, como les digo, puede haber ahí algún comentario que no va a corresponder. Bueno, si ustedes hacen el avance y me lo envían, yo le digo, tío, mira, esta no es debilidad, pasa a ser oportunidades, o en vez de debilidad es una fortaleza, puede ser todo lo contrario. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que yo necesito para mi análisis FODA. Fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. ¿Ok? Ahora, el otro sistema, porque yo tengo que conocer mi negocio, ¿cierto? Vamos a hacer un análisis FODA. Pero lo otro que tengo que hacer es el análisis PESTA, que también dice relación con, ¿cierto?, las siglas. Pero aquí hay una diferencia con respecto al otro, porque el otro simplemente es como bien concreto, ¿cierto? Tiene 4 puntos, 4 aspectos. 2 externos, 2 internos. Y que obviamente sabemos que pueden existir muchos más factores, pero aquí me dicen, no, estos 2 y estos 2. Ok. Cuando realizamos un análisis PESTA, o PESTE, sino que depende de las siglas que uno utilice, si están en inglés o en español, tenemos que analizar ahora la empresa, el emprendimiento, el negocio en el cual estoy yo, con el país en el cual vivo. O sea, este análisis es mucho más macro. El otro era micro, ¿cierto?, y cercano a mí. ¿Por qué? Porque micro, porque es interno, ¿cierto? ¿Cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas? Y cercano a mí, porque cuáles son las amenazas de mi sector y cuáles son las oportunidades de mi sector. ¿Ok? Ahora me hablan de todo el país en forma macro. Y tengo que analizar ciertos factores. Y los factores los vamos a ir viendo aquí. Primero, análisis de los factores socioculturales. ¿Cierto? Y por lo tanto, como dice ahí, ¿cuál es la tasa de crecimiento de la población? ¿Cómo cambia la población? ¿Cuáles son los niveles de salud, de educación, de movilidad? ¿Están cambiando? ¿Qué impacto tienen?
cuáles son los patrones de empleo, qué actitudes y tabúes sociales podrían afectar el negocio. ¿Ha habido un cambio sociocultural reciente en el país que puede afectarme? ¿Hay algún otro factor que pueda generar cambios? Entonces, tengo que ver la parte sociocultural del país. Y nosotros hoy en día, ¿cierto?, nos hemos dado cuenta que eso cambió, pero absolutamente a lo que era antes. La opinión ahora es mucho más importante, ¿cierto? La parte sociocultural o social ahora sí tiene algo que decir y es la que maneja el sistema. Por lo tanto, todos esos cambios sí me han afectado. ¿Cuáles son los factores tecnológicos? ¿Cierto? ¿Han habido evoluciones? Claro que sí. ¿Y afecta a mi negocio? Claro que sí. Y por lo tanto tengo que empezar a hacerme muchas preguntas con respecto al mundo de la tecnología. ¿Hay alguna nueva tecnología, cierto, que se está usando? Una que me cambie radicalmente el trabajo, o cierto, ahora ya no hay trabajadores, sino que van a haber solamente robots. Algunos de mi competencia ya tienen acceso a esa nueva tecnología. ¿Cómo han afectado los cambios justamente esa aplicación de tecnología? Entonces se dan cuenta todo relacionado con lo que es el mundo de la tecnología. El otro es la parte sociocultural, la parte cómo se maneja el país en ese aspecto, ¿cierto? La parte del crecimiento, el desarrollo, la salud, la educación, la inteligencia, la capacidad que tienen las personas, el conocimiento que están adquiriendo, que cada vez mucho más informados. Hoy en día, ¿cierto?, por las redes sociales, por leyendo, no tengo para qué comprar los periódicos, simplemente las noticias aparecen solitas en mi celular y me voy interiorizando rápidamente lo que está pasando en cualquier parte del mundo, lo que está pasando en mi país, o en mi región, o en mi ciudad. Eso es súper importante. Los avances tecnológicos, ¿cierto? Ahora todo el mundo usa los famosos celulares, los tablets, los computadores son espectaculares, la velocidad, ¿cierto?, el análisis de datos es impresionante. Cómo cambia rápidamente, ¿cierto?, la tecnología también, y todo eso me va afectando. Y también se le aplican los factores ambientales. Se dan cuenta que aquí estamos conversando ya de cosas globales, de macro del país, en cambio el FODA es específico, concreto. Esto habla del país en términos generales, de la parte de lo cultural, de lo social, de lo informático, y ahora me habla de la parte ambiental. ¿Cierto? ¿Cómo influye la parte ambiental en mi propio negocio? ¿Cierto? Si algunos de ustedes están haciendo proyectos que tienen productos que son bastante agradables, ¿cierto?, o muy positivos con el medio ambiente, porque esa es la característica que usted lo va a diferenciar, y por lo tanto esta parte sí les puede afectar, porque puede llegar a competencias que le cambian algunos componentes y lo pueden hacer mucho más efectivo, ¿cierto? O algunos de los componentes que yo a lo mejor estoy utilizando, después con el tiempo se pueden, porque usted sabe que todo cambia, ¿cierto? En un tiempo dijeron que los huevos eran buenos, y todos comíamos huevos, después dijeron que los huevos producían cáncer, todos dejaron de comer huevos, y ahora volvieron a decir que los huevos son buenos. O sea, al final comemos huevos, no comemos huevos y todo el tiempo. Bueno, puede pasar lo mismo con nuestros productos. Siento que de repente nuestros productos utilizan, no sé, pues esencia de vainilla, yo estoy inventando, y por ahí los chinos descubrieron que la esencia de vainilla, después de no sé cuántos litros ingeridos el ser humano, produce cáncer. Y me complicaron el negocio. Por lo tanto, sí, también tengo que saber que es crucial para ciertas industrias, de acuerdo al área en el cual ustedes puedan ver, que efectivamente se influyen los factores ambientales. ¿Por qué? Porque no se olviden que también está la ley, ahí está todo lo que dice en relación con lo que se maneja en ese tipo de factor. ¿Ok? Cómo yo tengo que eliminar mis residuos, cómo tengo que yo complicarme con el tema del producto que yo estoy fabricando, si requiere enfriamiento, si requiere condiciones especiales, si requiere cámaras específicas de una característica esenciales, porque mi producto poco menos que es radiactivo y por lo tanto tengo que tener una cosa sumamente diferente. Bueno, ahí están los factores ambientales. Entonces, si ustedes se fijan, yo en realidad tengo que ir haciendo factores ambientales, factores tecnológicos, factores socioculturales, factores económicos, todo relacionado con el país, en el análisis PET, o sea, en el país en el cual yo estoy. Bueno, hace 5 años atrás uno podría decir, o por lo menos esa era una de las características que generalmente yo me acuerdo que cuando pasábamos este tema,
es de que Chile se caracteriza por ser un país estable económicamente, 5 años atrás, estable socialmente, estable financieramente y estable también políticamente. Hoy día nos preguntan, no estable ni político ni económico, está todo ahí convulsionado. Y por lo tanto, para que se den cuenta cómo cambió los aspectos que un grupo de emprendedores hubiera hecho hace 5 años atrás, con el mismo análisis que tienen que realizar, a lo mejor del mismo negocio, del mismo rubro, pero a través de este análisis PESTA. Porque todo cambió. Cambió la parte económica, cambió los factores. Se pegó esta cosa, disculpen. ¿Cierto? Íbamos primero en el análisis FODA, eso es lo que estamos comenzando. Después viene el análisis FODA y teníamos que hacer, por lo tanto, ahora aplicar el PESTA, pero cuando yo aplico el PESTA, que tengo que analizar los factores que son externos a mi empresa y en términos macro, ¿cierto? Tengo que ver para qué sirve este análisis PESTA. Y el análisis PESTA es útil por 4 razones principales. Y ahí está la idea, ¿cierto? Que por qué yo hago un análisis que es diferente al otro. El otro me habla de 4 factores, pero que son 2 internos y 2 externos. Este otro también me habla de 4 puntos o de 4 razones. El tema de las oportunidades del negocio y una advertencia anticipada de cuáles son esas amenazas. Revela la dirección del cambio dentro de un entorno de negocio, ¿cierto? Porque ahí me puede demostrar a través de esos estudios del entorno social, del entorno político, del entorno económico, del entorno tecnológico, del entorno ecológico, si van a haber alguna amenaza y por lo tanto me va a significar cambiar de rumbo dentro del entorno del negocio. Después también ayuda a evitar comenzar proyectos que probablemente fracasen, porque justamente a futuro puede que exista el cambio tecnológico, que mi producto va a quedar obsoleto y hasta ahí murió. O puede haber un cambio sociocultural que mi producto no va a ser bienvenido. Por lo tanto, lo tengo que tener en consideración. Y también dice, puede ayudar a liberar de suposiciones inconscientes cuando se ingresa a un nuevo país, porque ayuda a desarrollar una visión objetiva de este nuevo entorno. O sea, yo también tengo que ir conociendo cuál es la cultura, cuál es donde yo estoy participando, porque me puede complicar la historia. Por lo tanto, el análisis PESTA, ¿cierto? Como dice ahí, acronismo, digamos, o sea, de las iniciales, pero obviamente en inglés. Ahora, ¿cierto? En español es político, económico, sociocultural, tecnológico y ambiental. Ahí están, ¿cierto?, cuáles son las siglas de PESTA. Tengo que hacer un análisis político, cómo está la política hoy en día, está estable, está todo en revolución, está complicado. La política puede complicar perfectamente bien un tipo de negocio, o puede complicar todos los negocios, o los puede, ¿cierto?, levantar. La parte económica, cómo está la estabilidad, cómo está la inflación, ¿cierto?, cómo está el PIB, cómo está la fuerza de trabajo, cómo está el desempleo. Dentro de mi giro, de mi rubro, hay mucha gente que está disponible, tengo muchos trabajadores que están cesantes, cuáles son las características, tengo que ir viendo. La parte sociocultural, como lo comentaba, ¿cierto?, todo lo que ha ido evolucionando, la parte del conocimiento, de la capacidad para entender las situaciones, para tener información, y las personas ahora están cambiando la parte tecnológica, cómo puede afectar mi negocio si yo estoy en un producto tecnológico que sabemos que en 3 meses ya mi producto, si no hago innovaciones, va a quedar obsoleto, y en la parte ambiental, ¿cierto? Es decir, si mi producto, porque bueno, algunos de los proyectos ya me lo dejaron bien claro, porque los mencionaron, ¿cierto? Son absolutamente productos que son, que ayudan al ambiente, porque cuando hablamos de la responsabilidad social. Por lo tanto, es una herramienta simple y amplia, ¿cierto?, que me permite ser utilizada para ver qué está pasando justamente ante estas situaciones, ante posibles cambios políticos o estabilidad
política ante posibles cambios económicos o cierto crecimiento o estabilidad económica, los socioculturales, los tecnológicos y los ambientales. Eso es importante cuando nosotros analizamos el análisis PESTA. Entonces, cuando yo quiero realizar un análisis FODA, ¿cierto? Yo veo la parte micro y la parte, digamos, casi macro inicial, ¿cierto? Que es el entorno de mi negocio, porque estamos hablando solamente de mi mercado y donde yo me manejo. Pero cuando aplicamos un análisis PESTA, ¿cierto? Porque yo puedo tener debilidades, oportunidades y el negocio, el mercado me puede dar, o sea, las oportunidades, ¿cierto? Y las amenazas me las da el mercado y las debilidades y las fortalezas son mías, ¿cierto? Pero puedo hacer un análisis bastante detallado, pero no me va a hablar mucho del negocio en sí. Cuando yo amplío la lupa, ¿cierto? Y me subo y veo de otro nivel mi negocio, ya no lo veo trabajando solamente en el rubro de los muebles de madera, sino que lo veo manejando dentro de un país que se llama Chile, que está en un contexto latinoamericano y que está en un mundo global. Bueno, ¿qué está pasando con lo político, con lo económico, con lo sociocultural, con lo tecnológico y lo ambiental? Son todas esas características que yo tengo que ir analizando. ¿Ok? Y por lo tanto, aquí también ya me cambian un poquitito el esquema, me van mostrando, ¿cierto? Aquí lo que veíamos, cuáles son los pasos a seguir, y por eso es que yo les mostré esto para ir avanzando, porque como hay que hablar mucho, esto ya se lo comenté, ¿cierto? Finalmente terminamos con los factores ambientales. Esa es la historia de cuando yo tengo que hacer el famoso análisis PESTA, ¿ok? Dentro de los que nosotros ven y que me interesa, chicos, ¿hay alguien que tiene prendido? No sé por qué no se cierra. Ahí sí. Dentro de los análisis que me interesa que se realicen para el proyecto en particular que ustedes tienen que realizar, no nos olvidemos que primero está el plan de negocio, pero el plan de negocio lo que me muestra es un conocimiento acabado de mi emprendimiento. ¿Cuál es la visión, ¿cierto? Y los objetivos? Porque el objetivo es el que me va a mí a decir el rumbo que lleva mi negocio. ¿A dónde quiero llegar? Es el plan de vuelo, ¿cierto? Si yo estoy manejando un barco desde el puerto que salí, ¿cómo voy a llegar al puerto de llegada? ¿Bajo qué ruta? ¿Cierto? Si me voy a ir por estos lugares o por estos otros lugares. Ese es el objetivo, ¿cierto? El objetivo es que me permite a mí decir dónde voy a estar yo, por ejemplo, de un año a otro, o a qué lugar quiero alcanzar, o cuál es el norte que me va a llevar para realizar todo mi esfuerzo para cumplir con ese objetivo. Y para cumplir con ese gran labor, ¿cierto? Que son los objetivos, yo tengo que entender que necesito saber si voy a requerir de inversión y por lo tanto voy a tener que hacer un análisis de mi proyecto, ¿cierto? De proyección de inversión para cumplir con ese objetivo. Porque mi objetivo puede ser, ¿cierto? Muy también interesante, pero también puede significar muchas complicaciones o puede significar mucho movimiento, y ese movimiento significa cambiar todo lo que estoy diciendo hasta el momento, y por lo tanto voy a necesitar saber cómo se maneja mi negocio con los dineros. ¿Cuánto voy a necesitar invertir? Después, ¿cierto? Una vez que yo más o menos tengo dónde necesito llegar, cuál es mi objetivo, lo que requiero en términos financieros para llegar a eso, ¿cierto? Ahí tengo que aplicar un plan de marketing, porque el plan de marketing puede ser muy agresivo, las ventas que yo necesito, y por lo tanto tengo que acompañarlo de un buen plan de marketing o de buena estrategia de marketing para justamente llegar a esas personas, a mi objetivo, a mi demanda incipiente o la necesidad que yo estoy cubriendo para que sepan que yo estoy acá, y por lo tanto voy a aplicar una estrategia de marketing, y para eso necesito analizar la competencia, qué está haciendo la competencia, porque si no, yo me puedo tirar por un lado, por un carril que ni se aproxima a lo que la competencia está haciendo. Y ¿cierto? El tema de la tecnología y las oportunidades o amenazas, y por lo tanto ahí ya empezamos a hablar del análisis FODA. Entonces, tengo que empezar a aplicar, y ustedes ya tienen este PPT en el sistema,
tengo que empezar a entender mi negocio un poquitito más y tengo para eso que hacer el famoso plan de negocio. Y el plan de negocio simplemente consta de algunas cosas que son generales pero importantes, ¿cierto? Como les comentaba, primero la famosa misión, visión, el objetivo, después hacer un análisis de la inversión, un análisis de la estrategia de marketing, la competencia y finalmente la tecnología, porque después ya vamos a empezar a aplicar los análisis un poquitito más específicos, ¿cierto? Más concretos a mi emprendimiento, más que lo que sea en forma particular. Y ahí está el famoso análisis FODA y el análisis PESTA. ¿Ya? Esos dos tipos de análisis ustedes lo van a tener que hacer, lo van a tener que aplicar y lo van a tener que desarrollar. Así que por eso es que yo se lo estaba pasando, para que lo conversáramos. Ahora, ¿cierto? Lamentablemente, como pasa demasiado rápido el tiempo, bueno, vamos a seguir porque no me queda otra parte todavía, pero ¿cierto? Uno tiene que aplicar herramientas en particular también cuando nosotros estamos analizando algún proyecto relacionado con la inversión o con las actividades o con el movimiento. Pero la verdad es que yo simplemente ahora se lo voy a mencionar porque no se lo voy a pedir como para que ustedes realicen que es una carta GAN, SPM o el PET, porque la semana va a pasar demasiado rápido y ustedes no van a tener tiempo porque de partida con el plan de negocio que lo tienen que realizar, el PESTA y el FODA van a quedar bastante poco tiempo para realizar el otro análisis que es el Canvas. Así que necesito que avancemos porque me doy cuenta que, bueno, lamentablemente pocos pueden asistir. No sé qué pasó con el tema de las clases. No se olviden que yo les comenté que las clases son los días lunes y viernes, pero a las 8:15, porque yo tengo otra clase anterior que termina a las 8, pero a veces termina a las 8:05, entonces para no andar corriendo, ¿cierto?, de un lado para otro, lo que yo les dije, comencemos a las 8:15, que fue el lunes, ¿cierto?, que fue el viernes pasado, pero lo importante es que dentro de la semana ustedes sepan que pueden ir igual enviándome los datos que se necesitan para el tema que estamos analizando, porque ahora yo tengo que hablarles de otra parte y por lo tanto voy a compartir. Y si no me equivoco es, este debería ser. Exacto. ¿Están viendo otro PPT que dice la evaluación de proyectos? ¿Cualquiera que me ayude? Y se ve. Vale. Dentro de un análisis que yo, ¿cierto?, aplico a un emprendimiento, aparte de aplicar lo que es el tema de el FODA, que es algo muy particular, pero bien puntual de mi empresa, que son dos cosas internas y dos cosas externas. Después, el PEST, ¿cierto?, que me saca de mi empresa y me lleva al país en el cual yo estoy y me habla de un contexto más generalizado, porque ese país está dentro de un ambiente, ¿cierto?, que en este caso es Sudamérica, porque sería diferente si estuviéramos en África o en Asia o en Norteamérica, el análisis sería diferente, y por lo tanto tengo que saber qué está pasando en mi país, pero a nivel macro. Y ahí empiezo a analizar, ¿cierto?, lo que hemos conversado, la parte política, lo económico, lo social, lo tecnológico y lo ecológico, para saber si alguna de esas cosas me puede afectar a mi emprendimiento, ¿cierto? Y ahí yo tengo una visión mucho más amplia con el análisis FODA y el análisis PESTA. Pero también tengo que hacer un análisis de mi proyecto en particular. Y el análisis de mi proyecto en particular habla de la rentabilidad que yo le puedo sacar a mi inversión. Y por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un análisis de los flujos. ¿Y cuáles son los flujos? Los flujos están relacionados con las ventas que yo puedo tener como negocio, cuáles son los costos que tengo en mi negocio, ¿cierto? ¿Cuál es el impuesto que tengo que pagar? En este caso a la utilidad, que es un 25%, que también puede cambiar dependiendo de las políticas y las leyes a futuro. Y finalmente saco la utilidad neta de mi negocio. Y esa utilidad neta es lo que me va a dar la visión de la rentabilidad que estoy logrando obtener en base a las ventas que estoy obteniendo. Y una vez que yo sepa la rentabilidad del negocio, yo puedo determinar si ese negocio es rentable, poco rentable o muy rentable. Y ahí, ¿cierto?, yo puedo estar en condiciones de motivar, incentivar a algunos inversionistas porque el negocio es muy bueno, alto rentable, o
quedarme calladito porque no es tan rentable y ojalá logremos esos valores. Entonces, para tomar cualquier decisión de inversión, es necesario analizar el potencial o la potencial rentabilidad que se espera de mi inversión. Y para ello disponemos de algunas herramientas y las más típicas son el BAN y el TIR. Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver estos instrumentos o primera vez que se los mencionan y los escuchan. Eso me interesa saber. Cualquiera de ustedes si me puede hablar de las asignaturas que ustedes han tenido. Por lo menos yo que recuerde, no, profesor. Lo de Maya Per, Cantagant, sí. Ya. FODA y eso sí, que los pasaron en administración. Correcto. Exacto. Pero BAN y TER, no. Ya, lo que pasa es que el BAN y el TIR son dos conceptos financieros y por lo tanto son herramientas para el análisis financiero. Entonces uno, por ejemplo, en el caso mío, siento que yo también hago clases en administración, bueno, yo hago clases de matemáticas financieras, finanzas, macroeconomía, todo el tema, y microeconomía y también todo lo que hice en relación con lo que es la parte de contabilidad, costo y presupuesto. Entonces, yo quería saber cuánto sabían ustedes del BAN y del TIR, porque si no saben, ¿cierto? Tengo que explicar un poquito más en detalle. ¿Por qué? Porque si no van a quedar muy perdidos. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Que las definiciones, cuando uno habla, ¿cierto? Sobre todo dentro del mundo de la finanza, de la matemática financiera, de la estadística, cuando a uno le hablan una materia, es como que le estuvieran hablando chino y después cuando la aplican era tan sencilla como eso. Por lo tanto, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer ahora es, más que la definición del concepto, voy a intentar explicarle cómo opera la herramienta, digamos. Ahora, el valor actual neto, que es el BAN, valor actual neto, es un método, como se dice, de valorización de las inversiones que se define como la diferencia entre el valor actualizado de los cobros y de los pagos generados por una inversión. Ok, ¿qué significa eso? En términos muy sencillos, que son las ventas que me genera ese proyecto en un determinado periodo, que supongamos un año, durante los 12 meses del año, descontándole los costos que requiero para lograr ese nivel de fabricación y ese nivel de venta, y por lo tanto la diferencia entre los costos, entre las ventas y los costos me da las utilidades que yo tendría en forma periódica, que por ejemplo todos los meses. Pero esos valores, ¿cierto? Si lo vemos en términos de un gráfico del tiempo, esos valores que yo les acabo de comentar, si yo parto con el tiempo acá, si yo parto así, donde en el eje que se intersecta, acá, ¿cierto? Va aumentando el tiempo, este es 0. Ahí, 0. Por ejemplo, aquí supongamos que está el mes 1. Aquí está el mes 2. Aquí está el mes 3. ¿Ya? Y aquí voy a poner puntito, 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 porque no me alcanza todo el cuadro. Y vamos a poner que aquí está el mes 11. Y finalmente el mes 12. ¿Cierto? Ahí están los distintos, y estos son los meses. Los distintos meses que puede tener un año. Enero, febrero, 1, 2, 3, 4. Ahora, partimos, ¿cierto? El año terminó enero, llegamos aquí, y por ejemplo, tuvimos ventas, menos costo de ventas, o sea, todo el flujo que después igual lo vamos a hacer, tuvo un resultado de 5 millones de utilidad. En el mes 2, supongamos que tuve 6. En el mes 3 bajé a 4. ¿Cierto? Y así después vienen los puntitos, 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 puntitos. En el mes 12 tengo, por ejemplo, 10. Y en el 12, como es Navidad, toda la historia, vendo harto, tuve 20. Perfecto. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a los flujos, ¿cierto?, que yo he determinado, tengo al final utilidades de 5, 6, 4 y así por delante hasta 10 y 20. Entonces, cuando uno aplica el valor actual neto, que me dice que es un método de valorización entre
la diferencia que tiene valores actualizados de los cobros y de los pagos generados por un proyecto. ¿Ok? Es que yo tengo que tomar esos 5 millones que están aquí en el mes 1, ¿cierto? Que esté un 1, lo tomo y lo actualizo. O sea, lo tengo que llevar a un tiempo determinado que puede ser el comienzo de año, y por lo tanto, ¿cierto? Yo lo actualizo hacia atrás. Porque aquí yo hice la inversión. Yo invertí tantos millones para generar esos productos, esas ventas, y ahí están los resultados. Por lo tanto, aquí supongamos que yo invertí 20 millones, no, 25 para que, ¿cierto?, sea diferente a cualquier valor que posee. Yo invertí en el tiempo cero 25 millones con maquinaria, materia prima, personal que contraté, el local y toda la historia, y eso, ese negocito me empezó a generar 5 millones, 6 millones, 4 millones. Entonces, como yo invertí 25 millones, que es, ¿cierto?, la cantidad que yo puse, lo tengo que ahora comparar con lo que me generó ese negocio. ¿Ok? Y lo que me generó ese negocio están en distintos tiempos del periodo, porque están en el mes 1, mes 2, mes 3, mes 5, mes 11, 12, y hasta ahí llegué. Y por lo tanto, ¿cierto?, en términos financieros, una cantidad de dinero que está en distintos periodos de tiempo no puedo llegar y sumarlo. O sea, yo, por ejemplo, supongamos que sean estos 5 nomás para no ponerle más, yo no podría decir que son 20 más 10, son 30, más 6, o sea, más 4 más 6 ya llevo 40, y más 5, 45. Y por lo tanto, ¿cierto?, invertí 25 millones, que sería la inversión, pero obtuve 45 y por lo tanto mis utilidades fueron en el año 20. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque invertí 25, obtuve 45 millones de utilidad y me quedaron la diferencia 20. 45 menos 25, 20. No es así, y por eso es que uno tiene que aplicar el BAN. ¿Y por qué no es así? Yo se lo voy a explicar de una manera diferente, por eso es que yo quería ver hasta dónde ustedes sabían el tema. Entonces voy a salir de acá, voy a volver a la sala, voy a compartir una pizarra en blanco para hacerlo mejor. ¿Están viendo una pizarrita en blanco que puse? ¿Chicos? Sí, profe. Ya. ¿Cierto? Vamos a hacer la misma línea del tiempo, pero obviamente lo voy a hacer con menos datos porque si no se va a alargar mucho la historia. Entonces aquí vamos a tener, ¿cierto? Está quedando medio chueco, periodo 1, periodo 2, ya hay periodo 3 hasta aquí nomás. O sea, no le vamos a poner más tiempo. Y vamos a suponer que estos son inclusive años. Por lo tanto, aquí lo siento, tengo un año. ¿Qué pasó? Ahí está. Aquí tengo 2 años. Y aquí está el año 3. Bueno, 3 años, ¿cierto? Ahí está. Y por lo tanto son cantidades que yo estoy obteniendo ya después de un año. No era el otro que era mensual, 5, 10, 12. Vamos a suponer que el primer año yo tuve utilidades durante todo el año, ¿cierto? El año, los ingresos, que son las ventas menos todos los costos, y me dio la posibilidad de obtener, ¿qué estoy haciendo? Acá 100, pero 100 millones de utilidad. En el segundo año logré 120 millones de utilidad, y en el tercero anduve por ahí 130 millones. ¿Ya? Esas son las utilidades a diciembre, ¿cierto? Después que pasó todo el año. Y para lograr ese tipo de negocios, aquí estamos solamente inventando, yo tuve que invertir, y lo voy a poner en rojo para hacerlo diferente, ¿cierto? Tuve que invertir 250 millones. O sea, invertí 250 millones en el año cero, o sea, en el inicio, ¿cierto? Aquí todavía el negocio todavía estaba en pañales y yo invertí, puse los 250 millones para lograr comprar la maquinaria, arrendar el local o comprar el terreno o el local, contratar el personal, comprar la materia prima, pagar la luz, pagar todo. ¿Cierto? Los 250 millones, perfecto. Empezamos a producir, a fabricar, a vender, ¿cierto? A pagarlo a los clientes, que son los proveedores, le pagamos a los trabajadores, pagamos la luz, el agua, el arriendo, todo lo que sea, o el dividendo, listo, pagamos todo, y al final del año me quedaron, en el primer año, 100 palitos, 100 millones, en el segundo 120 millones, y en el tercero 130 millones. Entonces, como yo le estaba diciendo, si uno hiciera un flujo
muy sencillo que matemáticamente no es factible y financieramente sería una atrocidad, ¿cierto? Decir que yo gané 100 el primero, gané 120 el segundo y 180 millones el tercero, son 100, 200, 300, 350. Y por lo tanto, ¿cierto? Yo digo, aquí yo obtuve 350 millones y gasté la cantidad de 250 porque eso fue la inversión, lo descuento y por lo tanto tuve una rentabilidad o tuve un negocio de 100 millones. Entonces uno puede decir, no es malo, ¿cierto? En este tiempo invierto 250 millones, recupero todo lo que gasté, porque no se olviden que pago a todo el mundo, inclusive contraté personal, ¿cierto? Hice mi producto, encima el negocio está creciendo porque las ventas están aumentando y tiene otras proyecciones, y encima me quedo con 100 millones. Pero financieramente eso no ocurre, porque financieramente lo que yo necesito entender es que el dinero que está a un año de diferencia tiene un valor, el que está a 2 años tiene otro valor y el que está a 3 años tiene otro valor. ¿Por qué? Porque están los intereses por medio. No se olviden que durante todo el año, ¿cierto? En el mercado de capitales había algo que estaba corriendo que son los intereses. Después hay otro año que volvieron a correr los intereses que no tienen por qué ser los mismos del año anterior, pero que también se llama intereses y que le podemos llamar interés 1 para diferenciar este interés 0, este interés 1, ¿cierto? Para diferenciarlo del anterior. Y aquí hay otro año que puede haber otro interés dando vuelta y por lo tanto ahora va a haber un I3, por ejemplo. I3. ¿Cierto? I3. Que pueden ser todos diferentes uno del otro. O pueden ser el mismo, que se mantuvo la tasa y no cambió. Porque a veces ocurre que por altos periodos la tasa sí es un 1, un 2, 3% del Banco Central y no los cambia. Entonces, como hay una tasa de interés de por medio, la cantidad que se genera es diferente a cuando yo la actualizo, porque estos 100 millones que están a un año en el tiempo, yo los tengo que llevar hasta el tiempo cero y por lo tanto, si yo considero, por ejemplo, que aquí hay, esa tasa fue, por poner una tasa que sea fácil, 10%, 10, bueno, el 10 me quedó medio feo, 10% anual. 10% anual. Ahí yo tengo que aplicar la operación de sacarle los intereses a esos 100 millones. Porque yo tengo que encontrar una cantidad tal en el tiempo cero que depositado, por ejemplo, en un banco, al 10% se me transforma en 100 millones. Entonces, en otras palabras, yo tengo que buscar un capital en el tiempo cero que estando un año al 10% se me transforma en 100 millones. Y por lo tanto el capital es igual, de acuerdo a la fórmula que se supone ustedes deberían haber conocido, es igual al monto partido por 1 más I, eso elevado al tiempo. Entonces, si ustedes se fijan, ya no se pone tan sencillo el tema porque el monto son los 100 millones, ¿cierto? Porque el monto es la cantidad final, 100 millones. Lo tengo que dividir por lo que dice abajo, 1 más I, 1 más el interés, 1 más 0,1. Y por lo tanto eso da 1,1 en otras palabras, ¿cierto? Pero esto es elevado a t. Pero aquí lo bueno que el tiempo es que el año es uno solo, por lo tanto elevado a 1. Y eso es lo mismo que 100 dividido por 1,1. Y eso, ¿cierto? Si yo pesco una calculadora, 100 millones dividido por 1,1 me da 90,90. 90, bueno, 90,90,90, porque se van repitiendo los 90. Pues dejémoslo hasta ahí nomás. Millones. Entonces, se dan cuenta, ya no son 100 millones, son casi 91 millones, ya si lo queremos redondear, pero en 90,90 millones, esa cantidad está en el tiempo cero. ¿Por qué? Porque si yo coloco una cantidad de 90 millones
90, ya dejémoslo como 9. Lo pongo en el banco, ¿cierto? En el tiempo cero, y lo dejo durante un año al 10%, ¿en qué cantidad se va a transformar? Ese 90 millones gana interés, por lo tanto, multiplicado por 1 más el interés, que es el 10%, ¿cierto? Que es el 10%. ¿Elevado a cuánto? A 1 solo, porque el tiempo que pasó es un año. Por lo tanto, es lo mismo que 90,90 multiplicado por 1.1, y eso se me transforma en 90.9 por 1.1, se me transforma en 100. ¿Cierto? Cuando aplico todos los decimales, 90,90,90,90 son 100. Entonces, ahí está comprobado que estos 100 millones que están en el año 1, al llevarlo al tiempo 0, se me transforman en 90 millones, no 100. Por lo tanto, eso que sumé 100 más 120 más 130 está horrible, porque eso no existe, eso está malo. Porque de partida, ¿cierto? Ya veo que los 100 son solamente 90. Y ahora, si yo tomo el 120, me refiero a la cantidad, ¿cierto? 120, lo voy a cambiar de color. El 120 lo tengo que transformar, tomar y llevar al tiempo 0, acá. Y por lo tanto, de acuerdo a la formulita que está aquí, ¿cierto? Lo voy a hacer aquí, el monto que es 120, no me quedo muy bien, pero ahí está. Lo tengo que dividir por 1 más la tasa de interés, vamos a suponer la misma tasa para no hacer tanto desorden, que el 10% sigue el mismo 10% durante el segundo año, pero aquí hay una diferencia, que me dicen que es elevado a t, y el t ahora es 2, ¿cierto? 2, ¿por qué? Porque voy de este a este, y aquí son 2 años, y por lo tanto, los 120, que son los 120 millones, ¿cierto? Que obtuve al final del segundo año, lo tengo que dividir por 1.1 al cuadrado, y eso me da 1,21, dividido por 1,21. Y eso, cuando hago la división, 120 dividido por 1,21 me da 99,17. Imagínense, 99,17. Entonces, por un lado tengo 90 millones que están aquí, por otro lado tengo 99,97 que ya los llevé al tiempo 0 porque están acá. Entonces, ya no son 220 millones, son apenas 199 millones, más o menos. ¿Se dan cuenta? O sea, estoy disminuyendo bastante, y si estos números fueran más cercanos, a lo mejor hasta perdí plata. Cuando yo aplico el tema de los 130 millones, que los 130 millones yo lo tengo que tomar, que están en el año 3, lo tengo que llevar 3 años para atrás, ¿cierto? Acá, hasta llegar a 0. Tengo que encontrar un capital que depositado durante 3 años, vamos a suponer el 10% para poner los mismos intereses, se me transforma en 130. ¿Y cómo se hace? Ahora es 130, que es el monto, siguiendo la misma fórmula, dividido por 1 más la tasa de interés, que le vamos a poner que sigue siendo el 10% durante los 3 años para no cambiar la historia. Por lo tanto, dividido por 1,01. Pero ahora el elevado me dicen que es 3. ¿Por qué? Porque son 3 años que yo tengo que devolver, ¿cierto? Aquí está año 1, año 2, año 3. Y por lo tanto son 3 años. Y por lo tanto, ¿cierto? Eso me da 130, lo divido por 1.1 elevado a 3, y eso me da 1,331. O sea, 1,331. Y 130 dividido por eso me da 97,67.
97, aquí yo estoy simplemente aproximando, ¿cierto? Coma 67. Entonces, imagínense, tengo 97,67. Acá tengo, le sumo los 99,17 y finalmente le sumo los 90,9. Todo eso me da, ¿cierto? 287,7. Y ahora la historia cambió, por cierto, porque yo obtuve eso como utilidad actualizada, gasté 250 y por lo tanto a los 287 yo le descuento ahora los 250 y resulta que apenas me quedaron 37,7 millones. Es harto diferente a los 100 millones que me estaban dando aquí. ¿Por qué? Porque 37,7 de los 250 millones que invertí me dio apenas una rentabilidad en el tiempo del 15%. ¿Ok? En cambio aquí, si yo hubiera tenido estos 100 millones, como sacamos la cuenta, ¿cierto? Yo 100 millones dividido por 250, aquí me está dando un 40% de rentabilidad, 40%, haciéndolo burdamente, pero si uno no sabe, posiblemente lo hiciera así. Y obviamente ustedes comprenderán que cuando me presentan un negocio me dicen que la rentabilidad va a ser un 40 versus el 15 que realmente es, deja acto que desear, ¿cierto? Si me hablan de un 40 yo me meto al tiro porque ¿qué negocio me da un 40%? Ahora si me hablan de un 15 también es bueno, pero obviamente bastante más bajo que el 40. Entonces yo tengo que entender que mi negocio, cuando yo lo analizo, ¿cierto? Tiene que proyectarse en el tiempo. O sea, yo tengo que realizar los flujos, ¿cierto? ¿Cuáles son mis ingresos? Le disminuyo todos los egresos y ahí me están quedando las utilidades. Y como les digo, supongamos un proyecto solamente a 3 años. Entonces la utilidad que voy a tener al final del año 1, al final del año 2, al final del año 3. Lo actualizo con el VAN, valor actual neto. Eso significa que le saco los intereses y solamente sumo los valores actualizados en la misma unidad de tiempo que está en el tiempo cero, y por lo tanto me dio 90 millones más 99 millones más 97 millones, sumo los tres, me da 287. Y eso lo comparo con la inversión que hice en el tiempo cero, y las utilidades me bajaron a 37 millones, ¿cierto? Versus 100 millones que yo si lo hubiera hecho así, viendo los números nomás, y digo, oye, qué bueno el negocio. Pero no era nada tan bueno el negocio. Porque imagínense que la tasa de interés, ¿cierto? Dependiendo del banco, dependiendo de la situación, sea de un 15%. Por lo tanto, eso se me achica más. Y a lo mejor ahora en vez de 37 voy a llegar a tener una rentabilidad de apenas 5 millones. Y con 5 millones, yo le hacía 5 millones dividido por 250, me da una rentabilidad del 2%. Le digo, ¿sabes que yo prefiero meto la plata al banco, no tengo ningún riesgo, no hago ningún problema, y gano mucho más que el 2% que tú me estás dando? Entonces, por eso se requiere el VAN, valor actual neto. ¿Ya? Yo no sé si les quedó muy grande o lo entendieron. Sean honestos, digamos. Chicos. ¿Aló? Voy a dejar de compartir. Igual ¿Lo escucharon, está no? largo de procesar, profe, pero Sí, yo creo que dándole orden se puede. Ya. claro. Todo el rato. Ok, pero mira, en realidad entonces lo que vamos a hacer es, porque de partida ya son casi las 10 de la noche, llevamos como 2 horas, así que no los quiero cansar, pero me interesa que hagan, y eso es cierto, se lo voy a dejar ahora bien claro, y por favor ustedes avísenle a los compañeros porque no van a saber, que hagan la propuesta de negocio, el análisis FODA y el PESTEL. ¿Ok? Eso, para esta semana. ¿Lo escucharon? Sí, profe. Ya. Sí, porque si empezamos a aplicar el VAN, siento que no van a entender, y la verdad es que con el tiempo que tenemos, ¿cierto? Yo traté de explicárselo muy rapidito también, que yo sé que si uno no tiene muy claro los conceptos, se pierde uno que de dónde salió el 10%, que
por qué lo elevé a 3 y el otro a 2, pero hay que tener más tiempo para explicar. Pero igual me interesa de alguna manera que entiendan lo que es el VAN, ¿cierto? El valor total neto, que cuando yo tengo cantidad de dinero en el tiempo no es llegar y sumarlas porque tengo que sacar los intereses que se acumulan, porque el dinero tiene un distinto valor en el tiempo, ¿cierto? Una cantidad de dinero hoy no es lo mismo que esa misma cantidad de dinero un año más, porque si yo tengo 100 millones acá, no es lo mismo que 100 millones un año, porque si yo tengo 100 millones, voy y lo deposito al banco y gano un 10%, el 10% de 100 millones son 10 millones, por lo tanto, a final del año va a tener 110 millones. Y esa cantidad son equivalentes. Los 110 a un año versus los 100 de ahora. Porque yo actualizo los 110, me quedo en 100. 100 menos 100 me queda 0. ¿Te das cuenta? Entonces, el valor del dinero en el tiempo sí afecta. Y si mi proyecto tiene 10 años, con mayor razón, porque en 10 años puede ser 10, 10, 10, o sea, por lo tanto, agarro un 100% y es el doble. Y si lo traigo para abajo, es la mitad. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí me afecta el tiempo cuando tengo que analizar el VAN. Y ahora el TIR es más compleja todavía porque el TIR es la tasa interna de retorno. Es decir, es aquella tasa que cuando yo actualizo mis flujos, ¿cierto? Los flujos que tengo en el año, segundo año, tercer año, los actualizo. Voy a hacerlo rapidito, así, simplemente como comentario, y con esto terminamos. Yo pensé que se había borrado todo en la pantalla blanca, por eso estaba llamando a la pantalla, pero, ¿qué va a ser aquí? Rapidito, vamos borrando al azar, así. El problema es que no hay una opción que borrar toda la pantalla, porque tengo que ir borrando raya por raya. Aquí está, mira. Todos los días se aprende algo nuevo. Hay que aplicarlo así como un borrador real. Ok, ¿cierto? Entonces, cuando aplicamos el TIR es, siguiendo la misma historia, ¿cierto? Yo tengo mis flujos en el año 1, en el año 2 y en el año 3, ¿cierto? Para no hacerlo más rápido, lo voy a hacer así como, ya con números nomás, 1, 2 y 3. ¿Cierto? Y aquí, por ejemplo, yo tenía 100 millones, ¿cierto? Aquí yo tenía 120 millones, vamos a poner cualquier valor para poner lo mismo, y supongamos 150 millones ya, 150 millones. Ok. ¿Cierto? Y para eso, si uno suma son 100, 200, 300, 370, ya vamos a suponer que invertimos 200 millones para que salgan rentables el negocio, 200 millones. Estos son negativos porque es lo que invertí. Y esto es positivo porque son los flujos que me quedan de utilidad. Entonces, cuando yo aplico el TIR, que es la tasa interna de retorno, cuando yo aplico el TIR, ¿qué significa eso? En otras palabras, que el VAN, el valor actual neto, es igual a 0. Ese es el TIR, que el VAN es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que estos flujos, los 100 millones que están aquí, los llevo para atrás, los 120 millones los llevo 2 años para atrás, ¿cierto? Y los 150 millones los tomo y los llevo 3 años para atrás. Los 3 valores, pero de acuerdo a la fórmula, ¿cierto? Que es 100, el primero sería 100 dividido por 1 más i, pero elevado a 1, ¿cierto? Porque es un año, más 120 dividido por la misma tasa, ¿no es cierto? 1 más i, bueno, ya lo voy a hacer más rápido, está quedando medio malito, 1 más i, pero ahora elevado a 2, más los 150, ¿cierto? Que son el último flujo, dividido por la misma tasa, 1 más i, pero ahora elevado a 3, ¿cierto? Esta es una i. 1 más i elevado a 3. Todo eso se hace igual a 0. Eso significa que tienes que sumar, los 3 valores suman 200. 200 de utilidades actualizadas, comparado con los 200 que me invertí, se me hacen 0. Entonces, en otras palabras,
la tasa TIR que yo busco cuando empiezo a analizar el VAN y el TIR es la tasa que me permite entender que esta tasa al cual yo estoy utilizando, el VAN se me hace 0. Entonces, por ejemplo, si el TIR sale, por ponerle un caso, 10%, vamos a suponer 10%, yo, si el proyecto tiene una rentabilidad del 10%, se me hace 0 y por lo tanto no tengo ni pérdida ni ganancia. Si es un 9%, voy a tener pérdida porque mis ingresos van a ser menos que lo que yo gasté. O sea, más baja que el TIR ya se me hace negativo el VAN. Y cuando la tasa TIR, interna de retorno, es sobre el 10, que en este caso 11, 12, 13, el VAN se me hace positivo. Y por lo tanto, ¿cierto? Dependiendo del TIR, supongamos que es un 10%, y yo soy una persona que soy un inversionista y siempre a mis proyectos, por ejemplo, le exijo mínimo para yo ingresar y poner platita en ese negocio, le exijo un 15%, si no simplemente no me meto. Y por lo tanto, si yo analizo el TIR, que el TIR me genera 0 utilidades, ¿cierto? Y por lo tanto es lo máximo, porque no llega más que eso, hasta el 10, por lo tanto no llega ni siquiera al 11, sino que al 10 nomás, no ingreso porque la tasa interna es mucho más baja que la que yo exijo. Ahora, si yo le exijo a mis inversiones un 8% anual, ¿cierto? El 10% es obviamente mayor que el 8%, y ahí yo lo podría pensar, porque está, ¿cierto? Ahora, si le exijo, por ejemplo, un 4%, el 10% es el doble, o 5%, ¿cierto? Por lo tanto, ahí veo si me meto o no me meto. Entonces, por eso es la importancia de analizar el VAN, porque el VAN me permite saber si voy a tener utilidades al final descontando la inversión, ¿cierto? Y el VAN, cualquier VAN que sea positivo, es decir, cualquier número 1, 5, 50, 500, 5000 que sea positivo, el VAN es bueno, se selecciona. El VAN cuando es 0 o negativo, obviamente no se selecciona porque por un lado no gano nada y por otro lado pierdo. Cuando es negativo, simplemente pierdo. Y el TIR es la tasa que me actualiza los flujos y me los deja igual a los ingresos. Por lo tanto, tengo 0 VAN. Y eso significa que no tengo ni ingresos ni pérdida, ¿cierto? Y por lo tanto, ahí veo si conviene o no conviene el negocio, porque después de 3 años estar luchando, batallando, tonteando para tener 0, mejor ridículo. Pero ¿cuál es la gracia? Que cuando yo hago que el VAN sea 0, la tasa con la cual yo actualizo esos flujos para que se haga 0 es el TIR. Y el TIR es la tasa interna de retorno, que es la máxima tasa que puede tener ese proyecto. Y por lo tanto, si el proyecto puede tener a lo máximo una tasa del 10%, y yo le exijo un 15%, no me meto ni por si acaso. Ahora, si le exijo un 5% a los proyectos, cualquier proyecto, me voy a meter porque es el doble que lo que estoy pidiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está la importancia del VAN y del TIR cuando yo aplico y realizo estudios financieros de un proyecto en particular, ¿ya? Yo sé que con el tiempo se nos complicó, lamentablemente, ¿no es cierto?, la semana avanza demasiado rápido y la otra clase es el día viernes, entonces es complejo. Pero sí les voy a pedir, ¿no es cierto?, que por lo menos en la semana avancen en la propuesta de negocio, ¿cierto?, que es la misión, la visión y todo el tema del objetivo y todo lo que se les pide después de los análisis, y después el FODA y el análisis PESTA, ¿ok? ¿Estamos chicos? Sí, profe. Ya. Cualquier duda, me lo envían, ¿cierto? Me escriben. Y por otro lado, cuando tengan los avances, envíenmelo, ¿cierto? Porque yo voy viendo si están realizando bien la propuesta, si está bien el tema del análisis FODA y el análisis PESTA, ¿ya? En la próxima clase le voy a seguir profundizando el tema del VAN y el TIR, porque es importante que lo manejen, pero en definitiva también vamos a conversar sobre el análisis Canvas, que es el otro que tendría que ser, que, ¿cierto? Y con eso ya me doy por pagado, digámoslo así, en la semana, ¿ok? Así que, chao chicos, que estén bien. Disculpen. Profe, le hago una consulta. Dime, Cassandra. ¿Cuándo va a subir la clase? Que mis compañeros que no asistieron me preguntaron para poder Ahora, verla. Mira, cerrando aquí, la voy a transformar en video y la subo. Así que eso se demorará media hora, una cosa así. Ah, ya. Gracias, profe. Pero el día mismo la subo.
¿Vale? Ya, muy amable. Ya, que estén bien, cuídense. Chao, Chao, gracias. profe. Chao, chao. No, Buenas noches. profe, gracias. Chao, chao. Voy a dejar de grabar.